Muy buenos días, queridos auditores de Directo al Grano, comenzando este programa muy bien acompañado con Gastón Escudero. ¿Cómo está, Gastón? Buenos días, Gonzalo. José Antonio Cast, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Tiene razones para celebrar hoy día? Vi una nota en la segunda ayer. Sí, pues hoy día ya podemos decir oficialmente que somos Partido Republicano de Chile, oficialmente reconocido por el CERVEL, y próximamente ya estaremos a lo largo de todo Chile. Hoy día estamos constituidos en 3 regiones y eso nos permite ser partido oficialmente constituido, y ahora seguimos trabajando por las otras regiones que nos faltan, así que a todas aquellas personas que estaban pensando si iban a firmar por el Partido Republicano, tienen toda la posibilidad de firmar ahora por un partido legalmente constituido. Muy bien, felicitaciones, ha sido un arduo trabajo juntar la firma. Y estamos muy bien acompañados hoy día por Ezequiel Baigorría. Ezequiel es un psicólogo clínico, argentino, y que se dedica a la prevención del abuso sexual infantil. ¿Y por qué invitamos hoy día a Ezequiel? Porque ha venido a Chile por la ESI, por este proyecto de educación integral infantil que tiene el auspicio desde el Frente Amplio hasta Jaime Belolio, y que de alguna manera pretende no es que lo pretenda, pero lo que ocurre con el programa es que hipersexualiza a los niños desde una infancia muy prematura, desde básicamente parvularia a preescolar. Y por lo tanto creo que es de interés general de nuestra audiencia el saber qué tipos de proyectos de ley nos estamos jugando en el Congreso en estos días. Así que una vez que yo he salido, salude a mis auspiciadores, vamos a ir directo al grano con ese tema. Empresas Gasco, una de las compañías más antiguas del país, hoy presentes desde Arica a Puerto Williams, entregando soluciones energéticas de excelencia a sus clientes. Y el grupo de carnicería Escudero, con sus 3 marcas, Carnes Escudero, Mulchen y Campero, los invita a conocer sus locales ubicados en La Florida, Macul, Ñuñoa, Peñalolén y Santiago Centro, donde podrán encontrar la mejor variedad de carnes y fiambrería, calidad desde 1955. Conoce más en carnesescudero.cl. Y si usted es agricultor y está muy preocupado de sus cultivos, deje que Quimetal le solucione los problemas, porque Quimetal tiene fertilizantes líquidos, hidrosolubles, foliares para sus cultivos con la más alta tecnología, porque en Quimetal cultivamos un compromiso y cosechamos confianza. Y hay situaciones que no se pueden anticipar, por eso FT Seguros te entrega una completa asesoría para la protección que necesitas. Cotiza en FT Seguros, corredores seguros. Vamos directo al grano. Ezequiel, esto ya pasó en Argentina, ya ocurrió el tema de la educación sexual integral. ¿Por qué no nos aborda un poquito qué fue lo que pasó, cuáles son los resultados y por qué vienes tú a Chile tan preocupado para que esto no vaya a repetirse en Chile? Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, en realidad en Argentina la ley de ESI, de educación sexual integral, es una ley que fue derogada en el año 2006, pero a los fines prácticos nunca fue aplicada en la práctica, en la escuela. Entonces, después de de un proceso y de seguir adelante con una agenda, básicamente de ir avanzando en términos de progresismo, no progresismo común, sino progresismo político, bueno, se fue estableciendo el matrimonio igualitario, la ley de género, hasta la ley de identidad de género, la ley de violencia de género, hasta que en el año 2018 se impone una resolución, que es la resolución 340, que obliga a la escuela ya a aplicar esta ley de educación sexual integral, que en primer momento era algo un poco más leve, debido al tiempo que era un escenario diferente. Hoy por hoy es muy complejo. Entonces, lo que esta ley hace, y por qué mi preocupación, es los desmanes que empiezan a aparecer en las escuelas, ¿no? Y la cantidad de denuncias que se empiezan a recibir de abuso sexual adentro de la escuela en este ámbito. ¿Por qué? Porque la ley de educación sexual integral lo que hace es permitir y habilitar el abuso sexual infantil. Prepara el escenario para que el abuso ocurra, y muchas veces en estos términos, con una bibliografía muy ambigua, en donde da lugar a cualquier cosa, no pone límites, es inespecífica en términos, hace que, bueno, por ejemplo, el caso más grave que yo he escuchado el año pasado es un travesti
dando clase a nene de 4 o 5 años en salita de jardín, 5 años, mostrando los pechos, porque él decía que tenían que ver que era una mujer, y mostrando sus genitales masculinos y diciendo hay mujeres con pene, por ejemplo. Pero a mí me confundo un poco. Tú hablas de abuso. ¿Cuáles serían los abusos? Porque yo lo que entiendo que el peligro, nadie está en desacuerdo con que la educación sexual está llegando tarde en los colegios. Eso estamos todos de acuerdo. Totalmente. Y que probablemente habría que adelantar la educación sexual un par de años. Pero acá entiendo que la propuesta en Chile se está yendo a un extremo que está empezando a sexualizar a los niños a muy temprana edad. Entonces, cuando ni siquiera tienen el criterio formado. Y por lo tanto, sería ese el problema que tú te refieres como abuso, el hecho de hipersexualizar a niños que no tienen su criterio, de hecho nunca lo tienen formado hasta que después salen del colegio, pero hay gradualidades en las cuales es prudente o no es prudente fomentar la educación sexual. ¿Ese es el problema al cual te refieres como abuso? No, y el abuso explícitamente. Por ejemplo, el exhibicionismo es abuso, y casos de exhibicionismo dentro del marco de la ESI hubo muchísimos. Algunos denunciados y muchos no, pero sí comprobados. Nenes que han llegado a la casa contando, el maestro de música en la ESI nos dijo que nosotros tenemos, porque la ley en algún momento lo marca en los materiales, dice que nosotros tenemos que conocer lo genital. Entonces, o sea, no hay un resguardo para que un pedófilo pueda acceder a dar clase de ESI, por ejemplo. Pero podría haber ESI sin pedófilo, o sea, sí. son temas que se separan, porque yo en el ayuntamiento que en España, en Madrid, que controlaba el Frente Amplio, lo que hacían era sexualizar a los niños de otra forma. Le decían, por ejemplo, Juanita, que tú que tienes 3 años, tú llegaste como Juanita, pero es una casualidad, tú a lo mejor quieres ser Pedrito, entonces vístete de Pedrito, y a Pedrito lo vestían de Matilde, y en el fondo los cambiaban de ropa y los hacían vivir como si tuvieran una sexualidad distinta. Y por ahí partía el tema del abuso que se empezaba a dar en la educación sexual temprana infantil. José Antonio Cas, ¿cuál es tu mirada respecto a este tema? Primero, me sorprende, como tú señalabas al inicio de la conversación, que este sea un proyecto patrocinado, auspiciado por diputados del Frente Amplio, e incluya a Jaime Belolio. Yo a Jaime Belolio lo conozco hace mucho tiempo, fui de aquellos que se la jugó porque él llegara a ser parlamentario, cuando teníamos coincidencia en muchas materias, incluso en esta, que es el adelantamiento de la, entre comillas, educación sexual para niños menores de 6 años. Porque aquí lo primero que tenemos que decir es que esta ley de educación temprana se refiere a párvulos, a niños que están en su primera infancia, antes de entrar al sistema escolar regular de primero básico en Chile. Y lo que estamos viendo aquí, que el abuso sexual parte desde lo que dice Ezequiel, que es el exhibicionismo, ¿no es cierto?, el bajarse la ropa, cosas que para ningún padre es algo habitual. Nosotros no queremos que nuestros niños exhiban sus genitales en el año preescolar, en jardín infantil, en prekinder. A mí, claro, me violentaría que a un hijo mío le dijeran bájate los pantalones para ver si tienes pene o tienes vagina. Y eso es algo que va a llegar a ocurrir. Me violenta cuando le dicen a los niños, mira, ahora cachete con cachete, espaldita con espaldita, pechito con pechito, bueno, vamos dando besitos. Me violenta que vistan a un hijo mío de mujer o a una hija mía de hombre y lo obliguen a asumir un rol que no le corresponde a él, porque todavía, como tú bien dices, no tiene su criterio formado. Bueno, todas estas cosas están dentro de este sistema que quiere imponer este abanico amplio de parlamentarios que incluye a Jaime Belolio. Y para mí eso es inaceptable. Inaceptable que se metan con mis hijos. Y quizás el diputado Winter todavía no tiene hijos. Y espero que los tenga pronto para que vea lo violento que puede hacer un profesor mal instruido con sus hijos. Y me llama la atención profundamente que Jaime Belolio, teniendo hijos menores de edad, esté dispuesto a arriesgar a los hijos suyos, que quizás porque están mejor cuidados, mejor resguardados en un colegio que tiene una concepción valórica de la persona, que enfrenta la sexualidad desde una visión completa del ser humano, no sexualizada. Él no va a tener quizás la dificultad que van a tener niños que no están dentro de un sistema educacional que tiene una mirada del ser humano completa.
Bueno, eso me violenta y creo que es muy importante denunciarlo, y por eso agradezco que Ezequiel, que ya tiene experiencia práctica que se ha desarrollado en otros países, en este caso desde la psicología infantil, pueda venir también a advertirnos lo que está pasando en otros países. Porque en Chile se nos venden situaciones como diciendo, no, esto es moderno, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Pero por qué lo promueve el gobierno o no lo promueve el gobierno? No, esto ha sido un proyecto de ley que presentó un grupo de parlamentarios, como tú dijiste, del Frente Amplio hasta un diputado de la UDI, el mismo diputado que lamentablemente está por aprobar la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. Coinciden las situaciones. Bueno, pero en este caso el gobierno podría darle prioridad o no darle prioridad. Los diputados tienen facilidades, cuando el gobierno no le pone urgencia a algún proyecto, de usar el tiempo de las comisiones para avanzar en los proyectos que ellos presentan. Yo espero que en esto el gobierno sea muy claro, muy firme, y que la subsecretaria de Educación Parvularia enfrente esta situación y aclare que el gobierno no está detrás de este proyecto. Vamos a invitar a la subsecretaria María José, ¿cierto? Sí, creo que sería muy bueno ver la visión. María José Castro, creo que. Sí, creo vamos a invitarla, hemos tenido otras veces en este programa, pero fíjate que en el gobierno sí han patrocinado otros proyectos de ley donde hemos perdido soberanía ante la ONU, como por ejemplo el convenio del CEDAW y el convenio de la protección del niño, niña y adolescente. Pareciera que todo va encaminado en un mismo sentido, ¿no? Bueno, hay una línea de ideología en este tema, porque al final esto es un tema ideológico, porque cuando tú ves a la persona, cuando tú ves al niño, el niño claramente explora lo que es su cuerpo, pero desde un punto de vista natural, de su naturaleza. Él quiere ir analizando, viendo qué es lo que hay en su cuerpo, y eso es normal. Y que un niño se toque los genitales es normal, pero cuando ya un adulto lo provoca a tocarse los genitales, lo enfrenta, por ejemplo, un transexual que le muestra que él es mujer porque tiene pechos, pero además tiene pene, bueno, eso no está en la naturaleza del ser humano, salvo en casos muy excepcionales. Don Gastón, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Usted es padre de niño chico? O... Así es. Mi hijo tiene 11 años y si algún profesor, o incluso entiendo que en España son personas ajenas a la escuela que llegan a hacer talleres de educación sexual, hace una cosa como la que ha descrito Ezequiel, yo voy y le pego un combo al director y después se lo pego al transexual o al psicólogo que llegue a enseñarle estas perversiones. Pero quisiera hacer una pregunta a Ezequiel: ¿por qué la ONU, por qué la UNESCO, por qué la UNICEF están detrás de todo esto? Pregunta complicada. Bueno, en realidad... Sí, yo no soy politólogo y por ahí no podría darle una precisión. Yo soy más, soy psicólogo clínico, trabajé muchos años detectando y en prevención de abuso sexual y en territorio. Yo recepcionaba denuncias de abuso, comprobaba, hacía las pericias y comprobaba los abusos. Me especializo más en eso. No comprendo el interés de la ONU en esto, pero sí sé que hay una apuesta muy fuerte en imponerlo, ¿no? Hay una presión bastante grande, lo cual contradice, por ejemplo, algunos postulados de la ONU. La OMS presenta que 1 de cada 5 nenas ha padecido abuso sexual infantil y 1 de cada 13 varones también ha sufrido abuso sexual. ¿En qué consiste hoy día? Tú vas al Congreso hoy día. ¿En qué consiste tu ponencia en el Congreso? ¿Cuál es tu mensaje de fondo? Yo hice un análisis del material de formación docente que se utiliza en la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina. Hice una pericia y junto con unos abogados se utilizó mi pericia para hacer una denuncia penal al ministro de Educación de la Nación por corrupción de menores. Entre otras cosas, apunta a, justo como decía José Antonio, en una etapa en donde lo que la psicología conoce como el periodo de latencia. A partir de los 5 años, o sea, hasta los 5 años que un nene explore los genitales es normal. Después de los 5 años no. Esto promueve hasta de los 2 a los 9 años. Hay materiales que dicen que los nenes tienen que masturbarse para conocerse. La masturbación, por ejemplo, es un indicador de abuso, porque significa que un nene ha sido estimulado en una zona erógena, ¿no? Entonces, si un nene se masturba después de los 5 años, ya es llamativo y hay que hacer una pericia, una comprobación a ver si no fue abusado o no está siendo abusado. Pero ¿tú crees que esto es posible pensar que un modelo de educación sexual integral como que se está promoviendo en Chile está exento o está inserto en una pantalla más grande que es la ideología de género, donde se deconstruyen los valores del individuo
se deconstruye no solo los valores, sino que se desconstruye el lenguaje. Por ahí yo veo, por ejemplo, el ministro de Economía escribiendo con lenguaje inclusivo, lo encuentro hasta patético, pero claro, con puros arrobas. En definitiva, hay una deconstrucción general. ¿Tú crees que esta educación sexual integral va por esa línea, por la línea de la ideología de género, de construir valóricamente a las personas? Sí, totalmente. Va en esa misma línea porque, bueno, utiliza el lenguaje inclusivo en algunos materiales, habla de la construcción del lenguaje, y lo de integral es una falacia, porque solamente toma una perspectiva, que es la perspectiva de género. Excluye todas las demás perspectivas, como por ejemplo la de la psicología, la de la medicina, la de la biología, la de jurídica, la religiosa. Es una sola perspectiva, y desde esa única perspectiva trae todo el material y todo este proyecto de ley que abarca la sexualidad desde esa única mirada. Al grano, conversando con José Antonio Cast. No es culpa mía, Beto, que usted no me haya puesto al aire justo en el segundo adecuado. Sí, hay que siempre dice al aire. Siempre hay que mirar la luz cuando dice al aire. Estamos también conversando con el sociólogo, me cuesta decir, psicólogo argentino, Ezequiel Baigorría, acerca de la educación integral infantil, y con Gastón Escudero. ¿Hay algún tema pendiente en este tema que le gustaría preguntar, don Gastón? Efectivamente, gracias, Gonzalo. Entiendo, Ezequiel, que en España, en la provincia de Murcia, el gobierno regional o provincial, no sé cómo se dice, ha aprobado lo que se llama el PIN parental, es decir, que cuando una persona extraña a la escuela, como el caso que tú ponías, un travesti o un técnico, un terapeuta, cualquier persona que acude al colegio a dar una charla, un taller en estas materias, los padres tienen que ser avisados, y además ellos tienen que o pueden autorizar o no autorizar a que su hijo acuda a esta actividad. La ministra de Educación de España, Isabel Salahá, ha reaccionado de manera furibunda contra esta medida del gobierno de Murcia, y ha dicho que los hijos no le pertenecen a los padres. Entonces, lo que me llama la atención aquí es que el Estado se está metiendo en nuestros hogares. Entonces, por eso yo delante hablé de pegar un combo, es decir, los padres tenemos que defender, incluso de las maneras menos ortodoxas que si cabe, tenemos que defender nuestro espacio. A mí me llama la atención, no sé si en Argentina ha ocurrido algo similar, que el Estado centromezca, perdón, en un ámbito que es tan propio de la patria potestad. Claro. Sí, en realidad es una agenda progresiva, como decía antes, pero es un muy buen ejercicio mirar a los países que ya lo han aplicado y a ver cómo fue, cuáles resultados tuvieron y cómo va avanzando esto. Entonces, un país para mirar atentamente en términos de ideología de género es Canadá. Canadá ha avanzado muchísimo, ya ha impuesto todo esto mucho antes, y hoy por hoy hay una ley en Canadá en donde se permite al Estado retirarle a los hijos, a los padres, si los padres se oponen a la ideología de género o le dicen que no están de acuerdo, que hay 112 géneros en vez de 2. Perdón, Ezequiel, ¿eso significa que si a mi hijo le están enseñando a jugar con muñecas en el jardín infantil y yo no estoy de acuerdo, ¿me pueden quitar la tuición de mi hijo? Sí. O sea, en Canadá ocurre, hay una ley. Te tengo una noticia. Acá pasó a la Cámara de Diputados el proyecto de la ONU de protección, mira qué lindo el título, protección al niño, niña y adolescente. Y ahora está en el Senado. Si fuera el trámite solo hasta la Cámara de Diputados, ya habríamos perdido nuestra patria potestad sobre los niños. Lo que significa, para los que están escuchando, es que hay un concepto metido en ese tratado que se llama autonomía progresiva. Significa que la ONU nos obliga, en este tratado internacional, a entregarle autonomía progresiva, cosa que nosotros los padres hacemos. Nosotros les vamos dando permisos a los niños gradualmente, pero con nuestro criterio, conforme al desarrollo que nosotros vemos que nuestros hijos tienen, en la medida en que nosotros queremos. El proyecto de autonomía progresiva pretende establecer una cuña entre el Estado y los padres. Es decir, lo que va a hacer el proyecto de autonomía progresiva es que cuando el hijo y el padre no están de acuerdo en alguna materia, te voy a poner un ejemplo crítico, por ejemplo, disforia de género. Si el niño siente que no está contento con su cuerpo, con el que nació, y siente que en lugar de ser hombre le gustaría ser mujer,
un padre normalmente lo primero que trataría es acudir a ayuda externa a través de un tratamiento, ¿no es cierto? Terapeuta, psicólogo, psiquiatra, un médico especialista en disforia de género, para analizar qué es lo que está viviendo ese niño, para poder colaborar con él. Entonces, lo que podría pasar es que el niño no quiera someterse al tratamiento y quiera inmediatamente hacerse el cambio de sexo. Y ahí arbitraría el Estado. Y por lo tanto el padre pierde la potestad sobre decidir sobre su hijo hasta que el niño es mayor de edad. Esto está todavía, pasó la Cámara de Diputados, pasó volando la Cámara de Diputados, con recomendación del gobierno. Básicamente porque el gobierno adujo algo que nosotros después averiguamos que no era real, que se podía agregar al tratado una declaración interpretativa. Pero estos tratados no admiten excepciones. La declaración interpretativa es solo un deseo de voluntarismo, que alguien puede sacarle el clip y votarlo, porque no admite excepciones. Y ahora está por verse en el Senado si efectivamente nos perdemos o no perdemos la patria potestad de nuestro señor. Ya la perdimos en la Cámara de Diputados, falta perderla todavía en el Senado. Bueno, y en esto Gastón preguntaba cuál puede ser el interés de la ONU. Bueno, aquí en la ONU hoy día está siendo cooptada por gente que tiene una ideología determinada. Y en el ámbito de la sexualidad es la ideología de género. ¿Y qué busca la ONU? Es limitar la soberanía de cada uno de los países. Porque el sentido común en los países, cuando se plantea algo como lo que estamos conversando, hace que tú reacciones como reaccionas. Es mi hijo, no te metas con mi hijo. Yo quiero ser parte de la educación, y en este caso la educación sexual de mi hijo menor de 6 años. No me interesa que el Estado capture a mi hijo para enseñarle algo que en la casa o nosotros en familia no estamos haciendo. Pues bien, ¿qué hace esta ideología? Como en el país de origen no logran superar las barreras del sentido común, de las costumbres, ¿no es cierto?, recurren a un organismo internacional. Y ahí esa izquierda ideologizada encontró la manera de infiltrarse en los países. Sale del ámbito nacional, le entrega el poder a estos organismos que nadie conoce quiénes son, dónde operan, qué es lo que hacen, y desde afuera, con los tratados internacionales, vulneran la soberanía de cada país. Y eso ha pasado en los distintos temas. Tú puedes ver los temas migratorios, puedes ver los temas de comercio exterior, puedes ver temas de integración latinoamericana, cuando se habla de la gran República Bolivariana. Bueno, es en la misma lógica de quitarle la soberanía a los pueblos, sacarlos del ámbito de su poder legislativo, su poder judicial, ¿no es cierto?, y someterse a un poder foráneo, que en este caso es un organismo internacional, que es como una especie de imperio sin rey. Y es lo que le sucede, por ejemplo, a la Unión Europea con el Parlamento Europeo, y lo que sucede a nivel mundial con la ONU. Oye, también está el caso del CEDAW, que es otro de los convenios internacionales con la ONU, en la cual de aprobarse quedaría Chile con aborto libre. Básicamente porque viene ahí también una cláusula de contrabando, y la tutela final no es nuestra Constitución, sino que es los tratados internacionales. Pero fíjate que en el caso de la educación sexual integral, el problema que tiene es que si tú empiezas a mentalizar al niño, que el niño ha de construirlo psicológicamente desde temprana edad, en parvularia, de que él a lo mejor casualmente nació con un género, con un sexo, pero que su identidad la va a definir después. Por eso tú has visto en televisión, hay gente que dice: oiga señora, ¿cómo le va a poner a su guagua? No sé, porque vamos a esperar que él se defina. Entonces, en definitiva, lo que se persigue es que al niño de alguna manera lo vas influenciando en esta educación sexual temprana, y a lo mejor lo vas mareando, lo vas confundiendo de que lo que él tiene entre sus piernas no es lo que él quiere tener, si es lo que él tiene una oportunidad de elegir. Esa es una de las deformaciones que trae este modelo de ideología de género en la educación sexual integral, porque el concepto suena bien aceptable. José Antonio, tú, yo, tú también estamos de acuerdo con que la educación sexual está llegando tarde, y por lo tanto que hay que, ¿no es cierto?, actualizarla. Pero lo que no estamos de acuerdo es que llegue muy temprano. O sea, lo que no estamos de acuerdo es que de alguna manera se entremetan en definirle ellos a través de ciertos juegos de clases o ciertas mecánicas, ¿cómo se llaman estas? Dinámicas de clase, la confusión total a un niño, cosa que llegue a los 14 años con disforia de género. ¿Me entendieron? No, entonces el tema es que ¿a qué edad es la educación sexual integral algo que es apropiado y razonable? Y lo que está en el proyecto es que es muy temprana edad, y eso es lo que los padres tenemos que decirle: no te metas con mis hijos, y menos al Estado. Entonces a mí me sorprende que gente que se dice liberal
le quiera entregar al Estado cada vez más poder, porque si somos liberales no queremos que el Estado decida por nosotros, queremos tener libertad de elegir nosotros. Sí, y con respecto a lo que decías antes de la hipersexualización de la infancia, que es lo que esto que está pasando, que es no se respetan los procesos lógicos de desarrollo psíquico del nene. O sea, un infante va creciendo y va teniendo un desarrollo que no va necesariamente a la par del biológico. Por ejemplo, un chico de 14 años, 16 años puede tener un físico de adulto, pero su psiquismo, su mentalidad es de un nene de 14 o de 12, no porque tenga un retraso, sino porque madurativamente, cognitivamente es así, porque la sociedad también tiende a que la adolescencia se extienda cada vez más. Entonces, por eso, por ejemplo, un acto sexual con consentimiento con un menor de 16 años es un delito. Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque dentro del programa, me estoy mezclando dentro de las leyes, de la autonomía progresiva, se pudiera llegar a establecer de que el niño, con consentimiento del niño, podría tener relaciones sexuales con adultos. Y por lo tanto, el Estado sería el que definiría lo que hoy día es un delito, pasaría a ser algo que queda aceptado básicamente por un tratado de la ONU, donde dice que el niño, ejerciendo su autonomía progresiva, por lo tanto decidiendo por sí mismo, no estando en etapa de decidir por sí mismo, porque todavía es un niño y adolescente, podría empezar a tener sexo consentido, no con sentido. Podría tener, con consentimiento podría tener sexo con adultos mayores. Todo esto es una desconstrucción de la sociedad que está ocurriendo hoy día en Chile y que no nos damos cuenta porque esta vorágine del 18 de octubre, por el tema de la agenda social, por el tema del plebiscito, se están pasando proyectos de ley en estos últimos mes y medio en que los chilenos ni siquiera se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. José Antonio. Bueno, es tan cierto lo que tú dices, que es cosa de ver cómo avanzan en las distintas comisiones del Senado y la Cámara de Diputados proyectos de ley que además no tienen ninguna relación con lo que los mismos políticos dicen en los programas de televisión, porque en los programas de televisión nadie habla de esta educación sexual integral y todos hablan de pensiones, de seguridad, de salud, de movilidad, etcétera, 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 y en las tardes legislan de algo que lo que no son capaces de defender en los medios de comunicación. A mí me encantaría que en este caso, por ejemplo, Jaime Belolio fuera a un matinal y explicara esto, o fuera a alguna radio y explicara en qué es lo que está. Porque cuando van a los otros programas, hablan de los temas de urgencias sociales, que son los que argumenta la izquierda, se requiere para lo cual se requiere un cambio de la Constitución para enfrentarlo. Pero no están legislando ni siquiera de eso, no están conversando en las distintas comisiones de cómo mejorar la situación de dificultades que viven las personas en el día a día. Bueno, ese es el doble estándar de la política. Por lo tanto, y lo que vemos aquí de la hipersexualización va a terminar al final en una discusión. Bueno, puede tener relaciones un menor entre 16 o 18 y después vamos a empezar a discutir, puede ser entre 14 y 16, después puede ser entre 12 y 14, después puede ser entre 10 y 12, 8 y 10. Bueno, ¿cuál es el límite? Porque también hay corrientes de pensamiento que a mi juicio son de objeto de análisis y de estudio psicológico y psiquiátrico de personas que dicen que menores de 10 años o menores de 8 años pueden tener relaciones sexuales con un adulto porque es amor y lo que hay ahí es amor. Bueno, a ese nivel de extremo en temas de sexualidad hemos llegado y se parte con esto. Se parte con un gran título, un lindo título de un proyecto de ley: protección de los derechos sexuales y reproductivos, protección de los derechos de la infancia y de la niñez. Y tenemos que remitirnos a ONU porque según lo que se señala, nuestra ley no lo contempla, nuestra ley no lo contempla. Tengo un mensaje para ti. Hay alguien que pregunta acá si tú fueras presidente de Chile, ¿sacarías a Chile de la ONU o no? Carl Lorenz dice: salir de la ONU debe ser considerada urgencia y con ellos todos sus institutos de derechos humanos sesgados que se queden sin plataforma. Bueno, esto yo lo he planteado en algunas charlas que me ha tocado. No se hace de un día para otro, no es que uno dicte un decreto y decir nos vamos de la ONU. Uno lo que empieza a hacer es hacer los planteamientos para oponerse a ciertas políticas globalistas que quieren intervenir en todo lo que es la soberanía. Por lo tanto, uno va denunciando ciertos temas y va de a poco tomando distancia. No es de un día para otro. Claro, si hubiera una decisión que vulnera totalmente
efectivamente la soberanía nacional, uno se retira, pero yo creo que aquí hay etapas. Estados Unidos lo que está haciendo primero es decirle, mire, usted no cuente con todos los recursos que antes tenía de mi parte, porque yo no comparto esta política. Bueno, una de las medidas sería decir, mire, nosotros ya no vamos a aportar a todos esos organismos internacionales donde tienen refugio todos los que le han hecho daño a nuestro país. Y empezaríamos a buscar si es que con la plata de todos los chilenos le estamos pagando al exministro Arena, que hundió la economía de este país, si con nuestra plata le están pagando por alguna parte al señor Peñailillo, que hundió todo lo que es la seguridad ciudadana y todo lo que es la política nacional. Bueno, empecemos a ver dónde están refugiados todos aquellos que llevaron a Chile a un desastre económico, social, cultural, y que nosotros no queremos pagarle. Bueno, entonces empecemos a retirar los fondos y a todos los organismos internacionales que están instalados en Chile, si les sabemos, mire, necesitamos el terreno que usted está ocupando para fines bastante más importantes, como pueden ser los adultos mayores, la infancia vulnerada. Así que, ¿por qué no toma todas sus cositas y se va? Gastón. Estaba haciendo un vínculo entre lo que hemos conversado y esto del eventual cambio de constitución. Hoy día la constitución chilena dice que los padres tienen el derecho preferente para la enseñanza o dirigir la enseñanza de sus hijos. Por lo tanto, una ley como esta que estamos conversando, las otras que tú has mencionado, Gonzalo, o una medida como que pueda tomar un director de un colegio de dar una enseñanza sexual a los niños en contra de la voluntad de los padres, son o serían inconstitucionales. Podrían ser, una ley de este tipo puede ser rechazada por el Tribunal Constitucional, o una medida de un director puede ser recurrida de protección por los particulares. Por lo tanto, al elaborar una nueva constitución, seguramente la izquierda, mediante la norma del 3+1, va a dejar fuera de la constitución esto del deber preferente de los padres para dirigir la educación de sus hijos. Exactamente. Eso vamos a conversar sobre ese punto que me parece muy interesante una vez que volvamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Muy agradecido a nuestros auspiciadores. Salo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano, conversando con José Antonio Kast, con Gastón Escudero y con Ezequiel Baigorría. Mire, yo les quiero contar sobre, ayer fui invitado a un conversatorio del mundo de gente de Renovación Nacional. Yo no estoy en Renovación Nacional. Fue a conversar con ellos y uno se empieza a dar cuenta de que ya hay movimientos grandes al interior de los partidos que se están despertando. Despierta Chile. Se están despertando respecto a las decisiones de sus directivas. Hay partidos en Chile Vamos en que están las directivas yendo en contra del sentir de sus militantes. Ayer tuve una muy concurrida donde había mucha desazón respecto a la intención del presidente del partido de aparecer en la franja del apruebo, cuando la gran base militante, según ellos, está por el rechazo, y eso se va a aprobar ahora. Tienen, creo que, consejos regionales y consejos directivos. Se ha armado una fuerza bastante grande, donde 8 de 9 senadores y 21, pero son más o menos 25 los diputados de 36 de Renovación Nacional están por la opción rechazo. Y fíjate que eso no solo ocurre en Renovación Nacional, también está ocurriendo en Evópolis. En Evópolis va a venir el día jueves a este programa Andrés Gutiérrez, en Evópolis, que está dirigiendo los disidentes de la directiva que se ha declarado en reflexión respecto de la opción apruebo, que Felipe Kast y no sé, pues Hernán Larraín Mate y el ministro Briones se han pronunciado a favor del apruebo. Luciano Cruzco, que está en reflexión. Pancho Undurraga dijo en este programa que él no va a cambiar de opinión, que va por el apruebo. Pero resulta que tiene un costo darle vuelta a la espalda a tu base militante. Tiene un costo y van a tener que asumirlo de alguna forma, y me da la impresión de que la opción rechazo tiene un voto oculto bastante grande y que no se ha manifestado básicamente porque los liderazgos políticos que no le hacen caso a sus bases han dado una opinión que no corresponde, no sé si me explico, a lo que piensan sus bases militantes. Y eso hace pensar, digamos, cuando uno los ve en televisión, los ve hablando en los programas radiales, a los líderes de estos partidos como que representaran a los electores o a los militantes de partidos. Yo tuve acceso a una encuesta que no se había completado en Evópolis, no estaba completa, por eso quiero ser bien claro en esto. No estoy diciendo que vi el final de la encuesta, pero vi una parte de la encuesta, después nunca más pude ver el final, se lo pedí que me lo mandaran, no lo vi, pero iba a 64-36 ganando la opción rechazo en Evópolis.
Y por lo tanto, en algún minuto, yo me imagino que estos dirigentes se van a dar cuenta de que no se puede permanentemente ir en contra de tu base militante. Y dígamelo si no lo ha visto el presidente Piñera, no aplicando el programa de gobierno. José Antonio Kast lleva años, o sea, casi los 2 años que lleva de gobierno, pidiéndole que aplique su programa de gobierno. Y de hecho, ¿a quién perdió, si tiene un 6% de aprobación el presidente? ¿A quién realmente perdió? ¿Perdió a la gente que pudo haber captado a la izquierda o perdió a toda la gente que votó por él? Básicamente. Bueno, claramente nosotros tuvimos una línea que en un principio quizás no era entendida por actores políticos, que es decir, mira, si yo dije algo durante la campaña que permitió que yo fuera electo, tengo que cumplirlo en el tiempo. Si yo voy desconociendo mi palabra empeñada, bueno, las personas se van desencantando y es lo que le ha ocurrido a la política permanentemente. Y aquí respecto a los partidos políticos, claramente hay una disociación entre lo que dicen los líderes electos internamente y lo que dicen los representantes populares, que también son electos por la ciudadanía. Es entendible en un primer momento de confusión, de violencia extrema como la que se vivió en Chile, que se pretenda buscar una salida a través de un pacto de paz, como se llamó, y nosotros, a pesar de que dijimos que no desde un inicio, podíamos entender cuál era la reflexión humana, el sentido de las personas que están siendo atacadas, quemadas, vulneradas en sus derechos. Es decir, bueno, esto a lo mejor nos trae paz. Pero en el tiempo se demostró una vez más que la izquierda más extrema no busca la paz, busca engañar a las personas. Y frente a ese engaño, algunos en el tiempo se han ido dando cuenta de la realidad. Y es lo que le pasa, por ejemplo, en Evópoli a los diputados que ejercen su representación en la Araucanía. El diputado Molina, el diputado Álvarez, claramente han manifestado que ellos ya están pasando de la etapa de la reflexión a pronunciarse en contra del cambio de constitución a través de una asamblea constituyente, porque en su región se ha vivido la violencia permanente, la violencia terrorista en el tiempo. Eso ha ido permeando a otros que después de ver lo que ocurre en la frustrada rendición de la PSU, lo que ocurre todos los viernes en las tardes en las distintas ciudades de Chile, que la violencia no ha parado, que fue una mentira de la izquierda decir firmen esto y hay paz. Bueno, yo me alegro que esté ese proceso de reflexión. Espero también que aquellos que todavía dicen que no que siguen argumentando que van a votar a prueba, como el diputado Ondurraga, bueno, reflexione. Y si no, que la gente se dé cuenta quién es quién. Y en la próxima elección digan claramente, mire, usted no me representa. Y democráticamente hagan un cambio de su representante, en este caso sea de Evópoli, de RN, de la UDI, de quien sea. Pero claramente las personas que se presentaron frente al electorado diciendo que iban a un gobierno que no iba a ir por la Asamblea Constituyente, están faltando a la verdad. Están faltando a lo que le dijeron a sus electores. ¿Y por qué? ¿Por violencia? Bueno, entonces que dejen el cargo porque no son capaces de liderar una opción que es legítima y válida para una mayoría que los eligió. Mira, Ignacio del Real Esquella dice aquí en Facebook Live de Radio Cultura, dice: Belolio, Desbordes y Osandones no son confiables y no representan a quienes votaron por ellos. Hay que tenerlo presente en las futuras elecciones. Fíjate que yo creo que los políticos entienden con votos. Y si efectivamente el electorado se da cuenta a quienes le están dando vuelta a la espalda, en la próxima elección se verá. Se verá porque hay mucha gente que vota y después se desentiende y no sabe exactamente cuáles son los proyectos de ley. Y en parte en este programa nos hemos dedicado bastantes veces a hacer un examen de efectivamente cómo actúan y respecto a qué prometieron. Y a mí me parece muy interesante que lo sepan, porque en definitiva hay mucha gente que les entregó su confianza y su voto y hoy día están actuando exprofeso en contra de lo que manifestaron sus electores. Yo le quiero poner un solo ejemplo. Yo milité en Evópoli y le tengo harto cariño y amistad a muchos de ellos. Y cuando uno es leal y es amigo, te dice en persona primero, cosa que lo he hecho, algunos de ellos, y después puede manifestarlo públicamente, mi discrepancia con algunos temas, aunque cuando soy militante no tengo nada que hacer ahí, pero les he dicho, un partido que se precia de ser liberal no puede aprobar la reforma de pensiones del presidente Piñera. ¿Por qué no puede aprobarlo? Porque ese proyecto genera un ente estatal monopólico, donde no hay libertad de elección. Es decir, si nuestros ahorros se van a un ente estatal, quiere decir que no son liberales, quieren más Estado y menos actividad privada y libre. Y si no hay libertad de elección, o sea, no puedo escoger si me puedo escoger entre el ente estatal o el ente privado, quiere decir que estoy amarrado a las decisiones del Estado. Y si un partido que dice que quiere ser liberal ha dicho que quiere menos Estado, como lo ha dicho varias veces Felipe Kast, y no más Estado, entonces ¿cómo se entiende que le va a entregar esta cantidad enorme de recursos al Estado? Hay una contradicción enorme. Yo se los quiero decir
a quienes hoy día están en reflexión en Neópolis, si ustedes verdaderamente son liberales, no pueden aprobar un proyecto de ley que estatiza las voluntades individuales de las personas. Gastón. Quisiera profundizar en lo que tú estás diciendo, Gonzalo. En el fondo, como lo veo yo, lo que han hecho los parlamentarios que entregaron la Constitución es que le han entregado nuestras libertades, los 26 numerales que establece la Constitución en el artículo 19, lo han entregado al 1/3 de la eventual convención constituyente. El derecho a la vida, a la libertad religiosa, el derecho preferente de los padres a dirigir la educación de sus hijos, el derecho a propiedad, el derecho a desarrollar actividades económicas con prioridad frente al Estado, todo ahora está entregado al 1/3. Han entregado nuestras libertades. Y ahora me empieza a hacer sentido, y escuchando también lo que decía Ezequiel, lo que han dicho todos ustedes acá, algo que no lo iba a decir, pero lo voy a decir, de un comentario que me han hecho ya varias personas. ¿Qué le han ofrecido a los dirigentes políticos para entregar la Constitución? ¿La cambiaron? No cambia nada. Pero, a ver, yo no sé si ha cambiado nada, pero a algunos de estos, por ejemplo, después les van a entregar un cargo en la ONU. No tengo idea, pero no me extrañaría. Pero en este caso, entregar la Constitución, que era el bien más preciado que quería la izquierda, de que haber sido a cambio de muchas cosas, no se entregó a cambio de nada. Nos tenemos que ir. José Antonio Cas, Ezequiel, Gastón, muchas gracias también a nuestra auditoría, quienes participaron a través de Facebook Live. Los dejamos en Radio Agricultura. Ya viene la mirada Libero con Magdalena Olea. Que tengan un muy buen día todos ustedes. Nos vemos mañana en otra edición de Directo al Grano.